Buenas noches, amigos. Soy César Combina y como todos los domingos llegamos para traer información, para traer datos y novedades. Esta semana ha sido bastante movida en el plano político. Hemos enfrentado además una escalada de violencia desde la campaña de Pedro Castillo que me gustaría rechazar desde este espacio, y creo que todos los que de alguna forma emitimos opiniones y llevamos información, tenemos que rechazar la violencia en todas sus formas, venga de donde venga, pero en este caso específico viene de Perú Libre y ha sido pues una forma de vida política, una forma de vida social que ha desarrollado Perú Libre a lo largo de su historia. Mi solidaridad y la solidaridad de todo nuestro equipo de producción con los valientes hombres y mujeres del periodismo que, pese a recibir ataques, insultos y violencia por parte de dirigentes, congresistas electos e inclusive del propio Vladimir Cerrón, siguen informando con la verdad. Es la forma correcta de hacer las cosas, respetarnos y vivir en democracia y en libertad. Libertad que no queremos perder, claramente. En estos días también han ocurrido otros hechos importantes. Por ejemplo, una falta total de respeto que muestra nuevamente la bajeza de un personaje que no merece ser llamado hombre. Vladimir Cerrón Rojas le deseó algo que no podemos desear en este momento a nadie, una enfermedad, a una protagonista del deporte peruano y del deporte de la región Junín y del centro. Hablamos de Inés Melchor. Inés, desde este espacio, un fuerte abrazo, te conozco y todos los vecinos de Huancayo saben que mientras que tú has traído tanta alegría y tanto orgullo a nuestro pueblo huanca, con tu garra, con tu energía, con tu alegría, con tu esfuerzo, hay otros, como el doctor Anemia, que no han traído nada y no tienen nada que mostrar después de 10 años de vivir de la mamadera estatal. Vamos entonces a un informe con lo que empezamos este programa, un informe exclusivo que tenemos porque Perú Libre, como dije, no solamente es violencia desde ahora, no solamente es violencia para un grupo específico de periodistas o de deportistas que no coinciden con sus ideas, sino que la violencia está en el ADN de Perú Libre. Vamos a ver un reportaje especial desde Jauja. Tiene que estar bien claro que eso jamás va a ser internacional, y se lo dijo a ellos cuatro. Tú sabes que Jauja sí lo pinta con 3 meses. pero así Sí, bueno, tenía la... eso es lo de malo, pues. Eso es lo de malo, que entre esos 3 meses lo arrastran hasta ahora. Si algo caracteriza al Partido Perú Libre, que lleva como candidato a Pedro Castillo, es su habilidad para generar odio y venganza política. En la región Junín, eso se ha visto reflejado en la provincia de Jauja, cuyo desprecio por parte de Vladimir Cerrón cobró la vida de una persona en el año 2012. En agosto del 2012, la provincia de Jauja se levantó contra Vladimir Cerrón y contra sus pretensiones de arrebatarnos el único aeropuerto que tiene la región Junín con posibilidad comercial. Entre las peleas y entre la bronca que se armó en este puente, el puente Stuart, que es el ingreso del Valle del Mantaro, hubo una víctima mortal, quien fue lanzado de este puente al río Mantaro y quien se ha convertido en mártir de esta lucha en contra de la soberbia, la falta de diálogo y la prepotencia que simbolizan Perú Libre en la región Junín. Vladimir Cerrón se encargó de sembrar ese rechazo en cada jaujino, a quien insultaba con frases como no saben lo que es subirse a un avión. El aeropuerto es el mayor orgullo provincial y Cerrón buscó arrebatárselo. El discurso de odio de Vladimir Cerrón no solo queda en palabras. La provincia de Jauja ha sido víctima de su ensañamiento, de su maltrato y de su sabotaje. Jauja tuvo la dignidad de decirle que no muchas veces a Vladimir Cerrón. Y Vladimir Cerrón, no acostumbrado a que exista ningún tipo de oposición, ni individual ni colectiva,
tomó represalias y saboteó no solamente a la provincia de Jauja, sino a toda la región Junín, destruyendo el proyecto aeroportuario más importante del centro del Perú, el aeropuerto Francisco Carlet. Mientras que todas las regiones buscaban inversión por parte de Corpac y del Ministerio de Transportes para el mejoramiento de sus aeropuertos, tal como hizo Amazonas, Tumbes, Piura, La Libertad, Ucayali, Huánuco, Arequipa, Andahuaylas y otras, en la región Junín fue el propio gobernador regional que se negó a participar y a sumarse del proyecto que podría haber generado miles de puestos de empleo a nivel turístico y poder aliviar también la carga de la carretera central. El señor Vladimir Cerrón y sus funcionarios aprobaron en una sesión de consejo una estafa para la ciudad capital, la provincia de Huancayo, buscando un aeródromo a menos de 40 kilómetros de un aeropuerto comercial y consolidado por años. Le dieron la espalda a Jauja, pero además le dieron la espalda a la región Junín, porque los millones que fueron invertidos en ese expediente del aeródromo Huanca nunca se convirtieron en una piedra o en una obra. Quedaron en el abandono y en la terrible historia de robo sistemático de la mafia de Perú Libre a la corrupción. Bueno, las imágenes hablan por sí solas. La historia que ha vivido Jauja no la va a borrar Vladimir Cerrón. La sangre que tiene en sus manos tampoco la va a borrar. Y creo que todos los que conocemos al aguerrido pueblo jaujino saben que tampoco le van a dejar pasar una a Vladimir Cerrón. Ya le han dicho que no una vez, dos veces, tres veces. Le han dicho que no también a Pedro Castillo y a Perú Libre en la primera vuelta. Y estoy confiado que en la segunda vuelta el pueblo jaujino también le dirá que no. Pero lo importante no solamente es que Jauja diga que no al comunismo, diga que no a la violencia, diga que no a esta forma de gobernar, sino que Jauja dé su testimonio. Y por eso estamos aquí, para testimoniar desde Jauja con el consejero regional David Eslao. David, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, César? Siempre es un gusto saludarte, un saludo atento a todos. A todas las personas que se están viendo a través de las redes sociales. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias. Bueno, David, tú eres actualmente consejero regional por Jauja con una votación bastante grande. Es más, tú has entrado más votado que muchos congresistas electos de la actualidad y quienes conocemos tu labor fiscalizadora de antemano, te saludamos y te agradecemos por estar constantemente fiscalizando las obras de interconexión vial, sobre todo, especialmente la JU 103. Pero en este momento vamos a hablar y me gustaría que tú nos cuentes qué cosa recuerdas tú de este fatídico día donde Jauja se levantó contra la violencia, la dictadura, la soberbia de Vladimir Cerrón en esta marcha provincial que se organizó y donde se cobró la vida de un dirigente jaujino. Y César, de verdad, al ver las imágenes que estabas pasando antes de que podamos conversar, pude recordar pues todos esos momentos dolorosos que también pude evidenciar. Lamentablemente todas estas situaciones se pudieron prevenir, César. La sociedad civil y para ese entonces también los representantes como el congresista Hurtado alertaron incluso al mismo presidente de la República que se iba a venir
el 29 y 30 un paro bastante contundente por parte de la población jaujeña. Y lo cierto es que hicieron caso omiso a todos los pronunciamientos que se dieron y tuvo que desatarse toda esa marcha donde evidentemente pudieron ver a un pueblo pronunciándose, poniéndose de pie, defendiendo sus derechos, ¿no? Y eso ocurrió el 29 y lamentablemente al llegar las 4 de la tarde nos enteramos cuando estábamos ya volviendo a casa que habían arrojado un cuerpo al río Mantaro, ¿no? Y según indicaban algunos testigos, habían sido la propia policía quienes habían arrojado a nuestro héroe, ¿no? Nuestro mártir, a Máximo González Guamán, a las aguas del río Mantaro, y a consecuencia de eso él perdió la vida, dejó a una familia en completo abandono. Y tal vez no recordemos más, César, pero tenemos aproximadamente a 25 personas que resultaron heridas luego de este incidente también. Inclusive, si no recuerdo mal, son más de 30 policías que también resultaron agredidos, también son población de Junín, ¿no? Que no debería darse este tipo de enfrentamiento porque, valgan verdades también, Jauja no tiene ningún tipo de confrontamiento con nuestra hermana provincia de Huancayo y mucho menos con Concepción. Lamentablemente, las autoridades de ese entonces, el gobernador, pues Vladimir Cerrón, se ensañó en un capricho sencillo y claro, en construir un aeropuerto en el hermano distrito de Orcotuna, ¿no? Y Orcotuna, César, está a poco menos de 24 kilómetros de Jauja. Sí, está 10 minutos, un poco menos quizás. Entonces, imaginemos, si tenemos tanta necesidad en Junín, y eso es lo que muchas veces yo lo he planteado, tenemos necesidad en salud, lo estamos evidenciando ahora, tenemos necesidad en educación. Vamos a construir un aeropuerto a poco menos de 24 kilómetros, perdónenme. Si necesitamos implementar aeropuertos, ¿por qué no lo hacemos en Selva Central? ¿Por qué no hacemos un aeropuerto que integre a la macrorregión centro y nos ayude pues a tener una viabilidad aérea? Pero no, acá parece que priman más pues algunos intereses y no se quiere escuchar a las autoridades y mucho menos a la población, ¿no? Vale la pena recordar, David, y es importante, por eso es que hablábamos no solamente de la información, sino del testimonio, porque esto es un modus operandi, es una forma, no es un hecho aislado, esto es ya ni siquiera modus operandi, modus vivendi de Vladimir Cerrón y de Perú Libre. Ellos están acostumbrados a confrontar, a generar violencia, a generar caos. Antes, y tú lo acabas de señalar, Jauja con Huancayo no tenía ninguna rivalidad. Nunca la han tenido y no tendrían por qué tenerla. Pero conforme llega Vladimir Cerrón al gobierno regional y comienza este proyecto personalista, con intereses económicos de por medio y sobre todo con la soberbia y el desprecio que Vladimir Cerrón siempre ha utilizado contra los pueblos, que no le dicen que sí, que no le dicen que sí, que bajan la cabeza. Realmente es importante que todos recordemos, por ejemplo, que Vladimir Cerrón inclusive nunca pidió perdón por todo esto que se suscitó en su primer gobierno, ¿no es cierto? Así es, eso ocurrió y nos dejó un dolor bastante grande, César, y es así que al día siguiente, el 30 de agosto, la población salió a marchar con mucha más energía. Y al llegar aproximadamente a las 10 de la mañana se encontró el cuerpo de Máximo. Yo recuerdo que estaba a ese instante también a la altura de la Virgen, como muchos que conocen Jauja pueden identificar esa área. Sacaron por ese sector el cuerpo de Máximo González y la gente estaba prácticamente hundida en llanto, herida, y esa situación no debió darse. ¿Quién devuelve a ese padre, a esa familia, no? Y bueno, simplemente por un capricho, simplemente por un punto de vista sosegado y aislado, como tú mencionabas, a interés de pocos y no al interés de muchos. Y justo lo que acabas de decir, David, creo que nos lleva a señalar que no solamente es un tema de interés personal o de antipatía o de odio o de resentimiento que puede tener Vladimir Cerrón con el pueblo de Jauja, sino que también, de acuerdo a lo que ha señalado IDL Reporteros y la propia investigación de la Contraloría,
habría corrupción y habría un manejo direccionado de recursos del gobierno regional para beneficiar a empresas, para beneficiar intereses económicos personales, que obviamente no le favorecía al señor Cerrón fortalecer el aeropuerto de Jauja. Sí, y algo muy peculiar, César, y sería importante que todos conozcamos, construir un nuevo aeropuerto en el sector de Orcotuna le iba a costar al Perú, porque es el dinero de todos nosotros, más de 828 millones. 828 millones de soles. Y fortalecer el aeropuerto que ya está en Jauja, solamente 200 millones. Es decir, ¿cuántos hospitales, cuántas instituciones educativas podríamos invertir con todo ese presupuesto? Y la ley que conocemos todos nosotros que estamos en gestión pública es, el recurso es escaso, ¿no? Así que tenemos que hacer todos los esfuerzos para administrar correctamente estos recursos que en la población confiere, ¿no? Cuando uno llega a estar en administración pública, César. Definitivamente, David. David, te voy a dar unos minutos antes de terminar esta entrevista, porque creo que es importante que tú, como autoridad, como ciudadano y como persona que ha vivido esto, te dirijas en estos momentos a todos nuestros oyentes y nuestros televidentes que nos ven en UCI, que nos ven en Cadena Televisión en Huancayo y en el Valle del Mantaro y en la región Junín, que nos ven en Vía Televisión en toda la región San Martín y en el oriente peruano, y que nos ven en Incavisión, en Cusco y en el sur del Perú. Decirles tu testimonio, unos minutos para que tú te dirijas directamente con la población y desde Jauja le digamos no a la violencia. Sí, César, definitivamente. Nunca vamos a estar de acuerdo con la violencia. Y lamentablemente el panorama que estamos viviendo ahora nos está llevando a un camino, esperemos que no sea equivocado. Yo de todo corazón espero que nuestra población recapacite y entienda que llega un momento crucial en el que la decisión que tomemos nos va a prácticamente destinar a un camino que vamos a tener que afrontar, ya sea el uno o el otro. Entonces, mis hermanos, a pensar detenidamente, por favor, en el instante que vayamos a elegir lo más adecuado para nuestra nación, y también pensemos en nuestros hijos, pensemos en nuestra descendencia, qué país, qué región, qué provincia les vamos a dejar, ¿no? Porque no solamente es tomar decisión dejándose llevar por la emoción, pensemos con el corazón y usemos la razón para tomar la mejor decisión en favor de nuestro país y de nuestras familias, César. Muchísimas gracias, David. Un fuerte abrazo, buenas noches. Y además, también recordando a Jauja, me gustaría destacar la labor que desarrolló Jesús Hurtado como congresista de la República en ese momento que se tomó un trabajo que todos los jaujinos y que todos los ciudadanos de Junín reconocemos para defender lo que era lo más lógico, lo que era además lo más técnico, el fortalecimiento del aeropuerto de Jauja. Buenas noches, David. Muchas gracias, César. Buenas noches. Amigos, estamos aquí también en el estudio con José Ignacio Beteta. Él es presidente de la Asociación de Contribuyentes del Perú. Y con él vamos a empezar antes de entrar al análisis sobre el debate técnico de equipos técnicos, me gustaría terminar de redondear esta idea sobre el tema de violencia, sobre el tema de cómo podemos confiar o cómo el Perú puede confiar en un grupo que sin tener poder ya tiene prácticas autoritarias, prácticas de violencia que nos hacen pues entender que cuando lleguen a tener el poder, Dios quiera que no, van a implementar una dictadura desde el primer día. Buenas noches, José Ignacio. César, ¿cómo estás? Un gusto, gracias por la invitación. ¿Qué tal? José Ignacio, tú has visto el reportaje, has escuchado el testimonio de nuestro consejero regional por Jauja. Confrontando esto que es historia, porque esto viene del año 2010, 2011, confrontando esto con lo que se vive actualmente, la violencia de Perú Libre, la misoginia, las faltas de respeto, este mensaje de Bermejo de que no nos vamos a ir, ¿cómo calificaríamos o cómo podríamos calificar a Perú Libre, a Vladimir Cerrón, a Castillo? ¿Son personas violentas? ¿Es una organización violenta? Definitivamente, ¿no? Y esto demuestra dos cosas que están en el fondo, creo yo, del debate, César, y es, a ver, la primera es cuando en los periódicos los analistas te dicen que nos hemos olvidado del pueblo,
así como nos hemos olvidado del pueblo, sobre todo como Estado, o sea, en cuanto al Estado y sus autoridades, la gestión de la plata que tiene el Estado, que nunca llegó a la gente pobre, con servicios, etcétera, etcétera, ese es un olvido real. Pero también nos olvidamos de vigilar lo que pasaba en las regiones. Y tú lo has visto y lo has vivido en carne propia. Esa prensa, lamentablemente, que hoy día es una prensa tradicional, muy grande, se enfocaba en los problemas más sofisticados, los problemas de la gente grande, de los grandes grupos económicos, de los grandes empresarios. Se preocupaba por los problemas limeños, por los problemas urbanos, mientras que en las regiones estos grupos, ¿no es cierto?, crecían, hacían lo que querían, se robaban el dinero. Perú Libre es una muestra de algo que ha pasado en todo el país en los últimos 10, 15 años, que han ido surgiendo pequeños grupos, entre comillas, políticos, porque no son políticos, son grupos prácticamente mafias, digamos, ¿no? Grupos de gente con vínculos con la corrupción y con el narcotráfico. El narcotráfico ha penetrado en muchos de estos grupos, entre comillas, vuelvo a decir, políticos, y acá están las consecuencias, ¿no? O sea, se han alimentado muchos de estos grupos que vivían a espaldas de la ley y a espaldas de la prensa, ¿no? Y nosotros hemos visto también eso, las radios locales, las radios provincianas, las radios regionales, cuántas veces se han quejado de que la noticia de las regiones nunca era noticia, ¿no? Nunca era noticia. Ya pues ahí está. Todas estas cosas pasaban en la oscuridad y no eran parte, digamos, del debate público, ¿no? Y además no solamente nos da la razón la historia, el tiempo, sino que también desde la Asociación de Contribuyentes, por ejemplo, se desarrollaron investigaciones sobre el uso del canon, sobre el uso de los recursos públicos en algunas regiones del Perú, y era pues una situación en donde tú veías arcas llenas, pero población abandonada. Plata, pero no había agua, no había desarrollo productivo, y esta reflexión que tú haces efectivamente muestra que hemos vivido, inclusive el MEF, ¿no? Tanto que se le dice que el MEF ha sido muy técnico para evaluar los proyectos, sí, pero a la hora de la hora le ha seguido dando plata a gente como Hoyo Santos, gente como César Álvarez, a gente como Vladimir Cerrón, Jorge Acurio y tantos otros que se han levantado en peso a sus regiones. Sí, sí, definitivamente. Y además, yo siempre he pensado que era mejor darle la plata a la gente que tenerla guardada. O sea, lo que tú dices es muy interesante, ¿no? El MEF no te aprueba el proyecto porque está mal hecho. La región, cuando recibe la plata de un proyecto probablemente mal hecho, igual se la roba. O las alcaldías distritales, dependiendo de la autoridad local. Entonces, al final, tienes mucha plata de la cual la que se usa, o se desperdicia, o se roba, y solamente yo te diría, un 50% del dinero se usa en lo que se tiene que usar. El otro 50% se devuelve o se roba. Así de fuerte, ¿eh? 25% se devuelve, 15% se roba, 40% se va. Y yo a veces digo, mejor darle un cheque a la gente. O sea, porque tener 180.000 millones de soles de presupuesto, César, en el Estado, que ese es más o menos el presupuesto de un año, 180.000, 190.000 millones de soles, para que el 40% de esa plata se vaya a una licuadora malograda, que es esta burocracia en la que están tantos funcionarios públicos que no hacen nada, mejor firmo un cheque, ¿no es cierto?, por hogar, agarro la encuesta de la ENAJO, que tiene todos los hogares peruanos, y le doy la plata directamente. Y claro, porque finalmente cada ciudadano tiene mucho más claro sus prioridades que alguien que llega al gobierno regional para robar. Pero en este caso de Cerrón, para cerrar este caso del aeropuerto de Jauja, antes de pasar al análisis de los equipos técnicos y del debate técnico, tenemos no solamente, y quiero advertirle a la población, porque cuando han pasado a la segunda vuelta, todo el mundo decía, ¿y de dónde aparecieron? Bueno, no se escuchaban las voces como David, como Jesús Hurtado, César Combina, Nidia Vilches. En la región Junín hemos sido innumerables los ciudadanos que hemos llamado la atención por esta mafia. Pero aquí ya hablamos hasta de psicopatía. Yo pienso que Vladimir Cerrón no es una persona que está sana de la mente, porque alguien sano de la mente no puede ser que le desee la enfermedad a una atleta olímpica y se alegre de que no vamos a tener a la mejor representante del atletismo como Inés Melchor representándonos. No puede ser, y creo que también la producción aquí lo tiene, no puede ser que el único que le dio la oportunidad de presentarse a Vladimir Cerrón, el excongresista Mario Cancio, cuando estaba en sus últimos días por cáncer terminal, el señor Vladimir Cerrón, ahí está, bueno, lo de Inés Melchor, el señor Vladimir Cerrón se dedicó a mofarse de un paciente terminal de cáncer. Entonces,
este tipo de cosas muestran también a la persona. Uno puede tener todos los títulos del mundo y ser el presidente de la República y de tu partiducho si quieres, pero no puede ser una persona que está podrida por dentro, ¿no es cierto? Sí, no, y felizmente, ahí hay el cardenal Barreto, del cual yo en verdad no entiendo muy bien su postura política, voy a decir que no la entiendo por un tema diplomático, ¿no? La vez pasada dijo, bueno, es que estos audios no deberían aparecer. Felizmente tenemos audios Y libertad. que muestran esas caras, y te aseguro que el señor Pedro Castillo, en sus, digamos, oscuras habitaciones, en sus diálogos, digamos, detrás de cámaras, debe tener frases muy parecidas, porque ambos, y en general la señora Boluarte, Zaira Arias, la forma en la que ellos hablan, si tú te das cuenta, es una forma muy prepotente. Si uno analiza el discurso de las 10 personas más representativas de Perú Libre, incluyendo a Castillo, todas tienen este discurso bien autoritario, ¿no? Zaira decía, ya la clase media va a dejar de ser clase media, los acomodaditos van a dejar de tener plata. La señora Boluarte dijo, bueno, si los empresarios se quieren ir, que se vayan, pues, ¿no? O sea, tienen este aire de superioridad. Y da pena, digamos, que la gente, porque acá sí hay que hablar un poco de la población, ¿no? Yo creo que a veces hablamos de libertad, hablamos de democracia, pero ese es un tema. El otro tema, César, es que lo que el pueblo no está entendiendo es que esta gente no está preocupada por ellos. Yo estaría preocupadísimo por mi bolsillo, ¿entiendes? Por el bolsillo de mi pantalón, porque acá está la plata de mis hijos, del colegio, de la familia, la comida, la salud, la llave de la puerta que abre mi casa, que es mi casita. Si yo le pregunto al pueblo, ¿ellos realmente creen que estas personas, con ese trato, con esas formas, con esas historias que tú has investigado también, van a preocuparse por su bolsillo? Habiendo desperdiciado tanta plata, habiendo robado plata, no sabiendo ni multiplicar, porque el señor Pedro Castillo se equivocó en una multiplicación, y con todo el respeto que me merece como candidato, digamos, pero fue así. Entonces, el pueblo tiene que entender. Yo siempre, ya para terminar mi opinión sobre este tema, yo siempre cuando veo a un político siempre me imagino si yo quisiera que mi hijo fuera como él. Yo estoy seguro que muchísimas familias peruanas, César, cuando ven a sus hijos en la casa y quisieran que estudien en una universidad, ni fregando me van a decir que quieren que sea como Pedro Castillo de Grande. Ni fregando me van a decir que quieren ser como Vladimir Cerrón. Ellos, una familia normal quiere que su hijo sea una persona exitosa, bien hablada, educada, con valores, no le haga daño a nadie. que no le haga daño a nadie, que tenga bien clara su ciencia, su profesión, que sepa hablar, que sepa hacer las cosas, digamos, ¿no? Claro, sí. Vamos a poner en pantalla algo que muchos no saben, pero tuvimos como representante de la región Junín y de Izquierda Democrática a Mario Cancio, con el cual yo polemizaba y además teníamos posiciones completamente opuestas, pero no podía negar nunca que don Mario era un demócrata. Y miren cómo se expresaba de ese señor. Afirmamos que eso es de Vladimir Cerrón refiriéndose a Mario Cancio, ex congresista de la República, cuando estaba como enfermo terminal de cáncer. Afirmamos que la esperanza de vida de 73 días es porque el edil deberá renunciar para postular al gobierno regional en ese lapso de tiempo. La improductividad de Cancio hace que utilice su supuesta enfermedad para ser dispensario de la lástima. Su traición al pueblo está dada para la historia en su retiro de la votación que iba a vacar a PPK y el posterior indulto. Entonces, un doctor, un médico, como tú decías, ¿no? ¿Tú quieres ese médico? ¿Quieres que un médico que dice que un paciente terminal de cáncer, que además luchó hasta el último día de su vida, esté utilizando una enfermedad para dar lástima, que lo maltrate públicamente, además siendo su padre político? Porque, señor Cerrón, usted no era nada si el señor Mario Cancio no le habría dado la candidatura el 2006. Entonces, yo coincido contigo en eso. Nadie puede ver a su familia, a sus hijos y decir, quiero que sea como esto. No, pero hay mucha necesidad, hay mucha pobreza, y yo creo que ahí viene esta parte técnica que tú dices, que es que esa pobreza, esa necesidad, esa incertidumbre, hace que la gente, que el pueblo ya se deje llevar por estas luces de bengala, ¿no? Por estos gritos de cambio, por este autoritarismo. Entonces te empieza a gustar, porque como estás tan indignado y tan triste y tan angustiado, dices, mira, ¿sabes qué? Hay que patear el tablero, ¿no? Y lo que tiene que entender la gente es que, mira, las cosas pueden no estar bien, las cosas pueden estar mal,
pero pueden estar peor. Y eso es lo que el peruano no entiende. El peruano pobre cree que él ya es todo lo pobre que puede ser. No, puede ser más pobre si le entrega su país a un grupo de gente improvisada que no tiene las ideas correctas para salvar la economía. Y de hecho lo hemos sido. Son años y años que con pequeños logros o con grandes logros hemos reducido la pobreza, se ha generado empleo, se respeta un Estado de Derecho, hay una separación de poderes y poco a poco, ese es el camino al progreso, es poco a poco. Pero, como tú dices, el salto al vacío es regresar a la historia que ya conocemos y que tanto daño nos ha hecho. Vamos a una pausa y volvemos para hablar del debate técnico. ¿Qué cosa podemos esperar de estos dos equipos, sus propuestas y también un análisis de lo que podría significar la aplicación de las mismas? UCI, un canal inteligente. ¿Tienes una denuncia o emergencia? Queremos escucharte. Comunícate a nuestro WhatsApp y cuéntanos tu caso. Nuestro equipo se pondrá en contacto a la brevedad. UCI, un canal inteligente. UCI, un canal inteligente. Retornamos, amigos, y en breves minutos va a empezar el debate del equipo técnico, tanto de Perú Libre como de Fuerza Popular. ¿Y qué cosa podemos esperar de este debate, las propuestas, su implementación, si es posible, no es posible? Vamos a conversarlo con José Ignacio Beteta, pero antes vamos a ver quién es quién en los equipos que van a debatir. Este domingo 23 de mayo, los especialistas que acompañan tanto a Keiko Fujimori como a Pedro Castillo se verán cara a cara por primera vez en el evento organizado por el Jurado Nacional de Elecciones. La hija de Alberto Fujimori ya anunció quiénes serán los 6 encargados de exponer en representación de Fuerza Popular. Figuran Patricia Juárez, la encargada de ver la reforma del Estado. Luis Carranza presentará las iniciativas para la recuperación económica y la reducción de la pobreza. Por el lado de la salud y el manejo de la pandemia está José Recoba. Del bloque de infraestructura, desarrollo regional y descentralización se encargará Carlos Brus. Fernando Rospigliosi verá la seguridad ciudadana y el orden interno. Y por último, Hernando Guerra García hablará sobre la protección del medio ambiente y desarrollo sostenible. Esta es una parte del primer equipo ampliado, de muchos peruanos más que se van a sumar. Acá no hay tiempo para discutir, no hay tiempo para pelear. Por el Grupo Naranja se han sumado desde expertos hasta políticos con un pasado en diversas agrupaciones. Entre los rostros más conocidos están Carlos Brus, quien sin duda ha sorprendido con su decisión de respaldar a Keiko Fujimori en esta segunda vuelta. Explicó que es por la democracia y la estabilidad del país, pues recordó que el pasado 11 de abril no votó por ella. Mi opción fue otra. En segunda vuelta tenemos que optar por uno de los dos. Estas 2 semanas vamos a ver las agujas moverse de una manera que sorprende. Así ha sido en todas las elecciones.
Carlos Brus fue exministro de Vivienda. Asumió el cargo de congresista por Perú Posible y Peruanos por el Cambio. El año pasado, en la campaña de primera vuelta, apoyó a George Forsyth de Victoria Nacional. En el 2019, la Fiscalía lo involucró en una investigación por presuntos actos de corrupción en el caso Los Temerarios del Crimen. Otro personaje emblemático es Hernando Guerra García. Se convirtió en el electo congresista favorito por Fuerza Popular con más de 55.000 votos. El empresario se incorporó a la campaña en noviembre del año pasado, asumiendo el cargo de jefe del plan de gobierno de la agrupación Naranja. Hoy es uno de los principales voceros. Patricia Juárez también se convirtió en congresista electa por Fuerza Popular. Es parte del equipo técnico de Keiko Fujimori y segunda candidata a vicepresidenta de la República. Luis Carranza, el encargado del sector economía en el equipo técnico de Keiko Fujimori, asumió el cargo de ministro de Economía en los gobiernos de Alejandro Toledo y Alan García. Son coordinadores de los equipos en cada uno de los sectores. Acá no estamos designando ministros porque no se trata de la repartija. Por el lado de Pedro Castillo, lleva en su equipo técnico a varios especialistas de diversos sectores y también políticos. Tal como lo había anunciado, Roger Nájar es el coordinador de su plan bicentenario libre de corrupción. Este personaje ya logró su paso por el Congreso. En el periodo 2006-2011 ocupó un escaño en representación de la bancada Unión por el Perú. Otra integrante es Dina Boluarte, hoy candidata a primera vicepresidenta por Perú Libre. En esta segunda vuelta de campaña ha sido duramente criticada por alarmar que la clase media dejaría de serlo en un eventual gobierno del profesor Cajamarquino. La clase media acomodada limeña seguramente dejará de ser clase media acomodada. Por el sector de la lucha anticorrupción, en representación de Perú Libre figura el exfiscal supremo Avelino Guillén Jáuregui, quien investigó por casi una década a la cúpula de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos. Logró enviar a prisión a exministros y exjueces, así como al expresidente Alberto Fujimori, por delitos de corrupción y violación de derechos humanos en los casos Barrios Altos y La Cantuta. Otro personaje que brilla en Perú Libre es Juan Raúl Cadillo León. El presidente del Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación Peruana ha dado mucho que hablar en los últimos días por ser considerado como uno de los 50 mejores docentes del mundo. Bueno, ellos son los que en unos minutos van a debatir y presentar sus planes. Vale recordar además que Perú Libre en la primera vuelta no presentó plan de gobierno y hasta ahorita no ha presentado un plan de gobierno. Entonces, su esperanza técnica es que los técnicos inventen algo como para decir, porque en realidad presentar un plan de 100 días no es un plan de gobierno. Y por el lado de Keiko Fujimori ya presentó un plan con su equipo que ahora se ha visto reforzado con otras figuras que algunas, obviamente, también han participado de otros gobiernos y han participado de otros partidos que, desde mi punto de vista, por ejemplo, el caso más emblemático que se ha sumado en los últimos días a este equipo, no va a participar del debate, pero se ha sumado al equipo de plan de gobierno, es Máximo San Román, un gran conocido cusqueño empresario que además era ferviente antifujimorista y que hoy pone por encima al Perú. Pero, José Ignacio, ¿tú cómo los ves parados en la previa a este debate? ¿Cómo los ves parados estos dos equipos? Sí, voy a hacer un paso atrás como tú lo has hecho, porque Keiko Fujimori tenía equipo y tenía un plan que venía ya con la pandemia encima. Recuerda que Perú Libre, como bien lo has dicho, su plan era del 2020 en febrero y nunca lo actualizaron. O sea, hay un primer detalle, ¿no? Y hay que ser objetivo. Acá no hay ni siquiera que ser sesgado para opinar. Perú Libre tenía un plan de febrero del 2020 que nunca actualizó, que no tomó en cuenta las cifras, los números, los efectos de la pandemia, y nunca tuvo ningún tipo de equipo. Ningún tipo de equipo técnico. Hace 6 días, 7 días, se repartió por redes esta especie de plan de 100 días, ¿no? Este PDF de 15 páginas de Perú Libre, y hace 3, 4 días aparecieron 4, 5, luego 7, 8, 9 señores, ¿no? Que se han sumado al equipo de Perú Libre. Con el tema de Keiko ha pasado algo distinto. Keiko siempre ha tenido más bien un plan y siempre ha tenido un equipo técnico. Lo interesante acá políticamente es cómo han utilizado los dos candidatos esto y cómo la izquierda lo ha manejado. Y acá hay algo interesante que la gente tiene que entender. Hay mucha gente de izquierda
es decir, que quiere votar por Castillo, que le gustaría que Castillo fuera presidente, que lo que ha dicho, fíjate cómo son tan creativos a veces los amigos de la izquierda, han dicho que Pedro Castillo sí tiene pues su plan de segunda vuelta, ¿no? Mientras que Keiko se quedó con el primero. O sea, le dan la vuelta a la torta como si este de Castillo fuera un plan, ¿no? A que bueno, ya Castillo ha hecho su plan de la segunda vuelta. Eso es mentira. O sea, esto que ha presentado Castillo, a todos los que nos escuchan, no es un plan. Son 15 páginas, las hemos revisado tú y yo en la Asociación de Contribuyentes con muchísimo detalle. Y no es un plan, son una serie de afirmaciones y promesas, entre las cuales, por ejemplo, se menciona que se van a vacunar 1 millón de personas al día, lo cual es imposible. ¿No? Es... De verdad nada, que es una locura. Ni en Júpiter ni con la gravedad de otro planeta podríamos vacunar 1 millón de personas al día cuando en este momento no tenemos vacunas para la segunda dosis. O sea, nos llegan las primeras dosis, se está acelerando la vacunación, eso es muy cierto, pero se están aguantando vacunas porque no llega la segunda dosis de mucha gente. Entonces estamos yendo un poco más despacio de lo que podríamos ir porque no tenemos la segunda dosis para la gente que ya recibió la primera. Entonces hay que decir eso para empezar. Y en cuanto al equipo, yo sí creo que ahí la señora Keiko Fujimori tiene una deuda porque ella debió tener un equipo mucho más efectivamente nacional, que represente, como diría el señor Arguedas, ¿no es cierto?, a todas las sangres, ¿no? Ahí le faltó, eso es verdad. Pero valgan verdades cuando uno ve uno a uno los currículums, tan sencillo como eso, la experiencia laboral, la experiencia técnica de gente como Marco Vineri en agricultura, Gustavo Nakamura en educación, el doctor Recoba, es un pediatra muy conocido, muy familiar para la gente, Rospigliosi para el tema de seguridad, Carranza en temas de economía, digamos, ¿no? Y me parece, o sea, yo respeto a todos los profesionales, ¿no? Porque finalmente todos venimos de alguna casa de estudios, tenemos alguna experiencia pequeña o más amplia, pero creo pues que Carranza contra Juan Pari, en realidad yo no sé qué cosa pueda decir tanto Juan Pari sobre cómo reactivar un país que en estos momentos necesita un manejo económico impecable, porque estamos a punto del abismo. Claro. No venimos con las vacas gordas, no venimos en un momento de reactivación plena de la economía, sino necesitamos realmente un equipo económico serio, un equipo económico que además ya se tendría que haber previsto desde la primera vuelta, pero como tú dices, no hubo de un lado casi nada y del otro lado más bien han llegado figuras técnicas a reforzar lo que ya había. Exactamente, entonces tienes un equipo técnico de Keiko, que yo creo que tiene mucho más currículum, como diríamos, digamos, en el ambiente profesional, pero que le falta ese nivel, entre comillas, de representatividad, mientras que en el lado de Castillo tienes poca gente, creo yo, que aparentemente tiene representatividad, pluralidad, ¿no? Pero que, claro, cuando tú ves su cartón, ¿no es cierto?, que es al final lo que importa, su experiencia en gestión pública, su experiencia profesional, no, digamos, encuentras una solidez muy fuerte, salvo en el señor, efectivamente, en el docente Juan Cadillo, que efectivamente ha tenido una serie de logros en el camino y que me parece una persona muy interesante, ¿no? Ahora, esos son los equipos técnicos como llegan a la cancha, en un rato se van a poner a debatir, pero ya cuando hablas del tercer nivel es del tema de las propuestas. ¿No? Entonces acá tú tienes los planes de gobierno, los equipos técnicos, ahora, las propuestas. ¿qué han estado proponiendo en las últimas semanas y de su plan de gobierno? Y cuando vas a Perú Libre ha mantenido 5 cosas que a mí me parecen gravísimas. Vamos a ver cómo es hoy día, pero gravísimas. La primera es la ley de reforma magisterial, que es la ley de la educación para los profesores, se la quieren tumbar. Y por lo tanto, quieren reponer a maestros jalados. Y a maestros también que no tenían, como antes existían, que no tenían un cartón. Exactamente. Entonces, quieren... esto es gravísimo. ¿No? Es un retroceso terrible. Es un retroceso y además es una puesta en riesgo, porque existen más o menos 300.000, 400.000 profesores en el Perú que ya en este momento tienen problemas de capacitación, problemas de supervisión, problemas de evaluación, que muchos no han sido evaluados en los últimos años porque el proceso de evaluación se ha cortado. Ha habido incremento salarial, pero no han habido evaluaciones, tanto como contrataciones. Y este señor quiere meter a toda esta gente que venía atrás. Eso es peligrosísimo. Lo segundo es el control de las importaciones. A veces la gente no entiende eso, ¿ya? Sí.
nosotros mismos, ¿sabes? Algo que uno dice, control de importaciones, esos temas técnicos. No, espérate. El precio del pollo va a subir si es que tú controlas la importación del maíz. El precio de tu taxi, de tu carro que tú te compras para hacer taxi, va a subir si es que tú controlas las importaciones y tú le pones trabas a los tratados de libre comercio. Y así puedes agarrar 10 productos de la canasta básica. El propio pan, ¿no? El pan, la gasolina, o sea, hay 1000 cosas que uno podría decir, oye, caramba, esto no es tema de importaciones, exportaciones, de las grandes empresas, no, esto es tema de tu casa. Entonces, eso es peligrosísimo. Lo tercero que siguen con la cantaleta es este tema de la revisión de contratos con las empresas. Que nadie sabe cómo se come eso, ¿no? Que obviamente es inestabilidad. Porque si yo te digo, ¿sabes qué, César? Mira, si yo gobierno, vamos a revisar ¿no? Vamos a revisar este estudio y voy a ver pues cómo está. Y tú me dices, oye, José Ignacio, pero tengo un contrato de alquiler, tengo los equipos son míos, ¿no? Esta mesa es mía. Necesito saber si voy a salir el próximo domingo. Yo tengo un calendario, yo tengo trabajadores que ganan un sueldo. Sí, no, tranquilo. Lo vamos a revisar. ¿Cómo entiendes eso? ¿No? Entonces, tercer elemento que da, digamos, bastante miedo, digamos, ¿no? En temas de salud no tienen ningún tipo de plan contra la pandemia. Hablan de vamos a juntarnos con todas las organizaciones sociales de base y vamos a vacunar, vacunación masiva, vamos a activar a todos. Pero es como, son frases que no dicen nada. Vamos a activar a todos. ¿Y cómo vamos a vacunar a la gente? ¿De dónde está la vacuna? ¿La cadena de frío? ¿Los tiempos? Entonces, economía, salud, educación y, por supuesto, la quinta cosa, ¿no? Es el tema de la Constitución, ¿no? Que siguen en este rollo, digamos, de vamos a cambiar la Constitución, ¿no? Primero querían patear el tablero, luego dijeron, no vamos a patear el tablero, vamos a hacerlo por la vía legal, pero igual la vamos a cambiar, Pero justamente sobre eso, a mí me sorprende sobremanera, y creo que a nuestros televidentes hay que también comentarles esto, porque pasa desapercibido, como todos los días aparecen cosas de Perú Libre y se comportan de forma violenta, y se descubre un audio, y salen tantas cosas, porque realmente tienen muchos muertos debajo de la cama, pero no olvidemos, y esto me parece subconsciente del propio Perú Libre, que cuando ellos sacan este plancito de 100 días del sombrero y dicen, bueno, tengo aquí algo para que no me digan que no tengo nada, tengo mi plancito de 100 días, el plancito de 100 días empieza con salud, con las locuras que tú has señalado, pero termina los 100 días con la Asamblea Constituyente. Exactamente. Entonces, para el señor Castillo, para Vladimir Cerrón, para Guillermo Bermejo, para esta gente, es el principal tema, el objetivo es la Asamblea Constituyente, y no importa el oxígeno, no importa el trabajo, no importa la reactivación económica, no importa la salud de la gente, de la educación. Básicamente los 100 días son el preámbulo de la Asamblea Constituyente. ¿Y con qué se come la Asamblea Constituyente? ¿Va a generar algún tipo de impacto directo en la gente? Por supuesto. Mira, para empezar, todo el aparato del Poder Ejecutivo va a estar paralizado porque evidentemente el señor Cerrón y el señor Castillo van a empezar a, con la plata del Estado, recolectar firmas. Ya nos avisaron entonces que los trabajadores estatales, su trabajo no va a ser servir a la gente, sino recolectar firmas. Es evidente, porque ¿cómo recolectas 2 millones y tantas de firmas para poder tirarte un costado al Congreso e implantar el referéndum? Solamente movilizando un montón de gente. ¿Y qué lo van a hacer con sus bases de Perú Libre? No, pues lo van a hacer con la plata del Estado. Entonces ahí ya tienes una primera, digamos, un primer proceso que va a enturbiar el trabajo del Poder Ejecutivo, que debería estar centrado, como tú bien dices, en reactivación económica y salud. Pero lo segundo es que ya al Congreso lo desestabilizas. Porque todo lo que apruebe... Porque lo pones en agenda, ¿no? Pues es que te voy a reemplazar por una Asamblea Constituyente en 3-4 meses y empezar a recolectar firmas. Eso va a hacer que el Congreso se desestabilice. Y que todo lo que quieren hacer lo hagan, como ha ocurrido en estos últimos meses, a las patadas, a trompicones, de manera más rápida, sin haber hecho los estudios adecuados. Entonces, esto va a generar definitivamente más parálisis en el Estado, que los funcionarios públicos no hagan su trabajo, que no sirvan a los ciudadanos, que el Congreso se vuelva loco, que hayan golpes y que hayan pullas de nuevo. Y esto pues no puede ocurrir en este momento. Entonces tú bien lo has dicho muy bien, esas 15 páginas de ese plan, entre comillas, de Perú Libre, terminan diciendo Asamblea Constituyente. Eso significa que en los 100 días lo están pensando. Y otro comentario importante para que la gente entienda también. El Perú Libre, la primera vuelta era recontra radical. Querían votar a los extranjeros, querían hacer un montón de cosas raras.
El Perú Libre en la segunda vuelta se contradice. Claro. No es de que se modere, No. se contradice. Se contradice. Aquí en Lima dicen una cosa, pero en un meeting en alguna región del país dicen lo contrario, ¿no? Y Castillo dice A y Boluarte dice B. Y Bermejo dice A y Cerrón dice A y Castillo dice B y por acá. O sea, en la segunda vuelta no se han moderado. Lo que están haciendo es manejando discursos ambiguos para confundir, que ha sido siempre la estrategia del comunismo. Te miento, te miento, te miento, te miento. Hasta que tomo el poder. Te digo la verdad por acá, pero te miento, te miento, te miento, te miento. Un poquito de verdad, te miento, te miento. El debate técnico de hoy ya parte de esa realidad. O sea, no se le puede creer. Voy a ser muy honesto. Si yo fuera la población, el pueblo, yo no puedo creerle a un técnico que hoy día, por ejemplo, me va a decir que no va a controlar las importaciones. Porque me lo ha dicho 7 veces y nunca lo ha moderado. Y además por escrito, en el meeting, en entrevistas. Entonces, hoy día no vamos a controlar. Ah, caramba, ahora sí ya no. 2 semanas antes. Vamos a ver qué dicen de la SUNEDU, vamos a ver qué dicen de la educación. Y hoy día va a estar, además, en unos minutos, la señora Boluarte, que tiene una tarea específica. La camarada Boluarte tiene una tarea específica, la tarea de hacerse la tonta, de salir y como tú dices, engatusar a la gente, tirar la bomba de humo. No, Guillermo Bermejo no es militante de Perú Libre, es militante, señora. Usted lo conoce porque usted ha sido puesta a dedo por Vladimir Cerrón. Luego sale diciendo, haciendo un pagapu y diciendo de que no hay violencia en la campaña. Le han pegado a 3 periodistas y al señor Carlos Paredes saliendo del Poder Judicial en Huancayo. Entonces, se han repartido las tareas y ponen pues a personas para engañar, mientras que el candidato y el verdadero candidato, el candidato títere, Castillo, y el candidato Cerrón, están haciendo de las suyas dentro y en el interior del Perú. Totalmente de acuerdo. Ese discurso ambiguo y otra vez hablándole a la gente, ¿no? Nadie te va a decir que te va a robar. Nadie te va a decir que te va a robar. El ladrón no llega y te dice, oye, te voy a robar, ¿eh? El ladrón te mete la mano al bolsillo, se acerca por atrás, te agarra y te roba, ¿no? Te pone la pistola, ¿no es cierto? Te ahorca y te roba. Entonces, uno tiene que entender que cuando un técnico, por ejemplo, maneja ambigüedades, la palabra revisión de contrato, la frase las empresas tendrán que ver, la frase si el pueblo lo quiere, ¿no? La frase, incluso la frase respetando las instituciones, ¿no? Haremos esto respetándolas, fortaleciéndolas. Sí, todas esas frases, amigos, ¿no es cierto?, no dicen nada. Es el ladrón que está detrás de la vuelta de la esquina, que te está esperando, ¿no es cierto?, y que igual te va a robar. Entonces, yo como te decía, ahora, a ver, hablando del equipo de Keiko. Sí, porque nos quedan pocos minutos, pero sí me gustaría conversar así breve para darle paso al inicio del debate. ¿Con qué propuestas de Keiko te quedarías que crees que en esta segunda vuelta se han presentado de forma mejorada? Por ejemplo, el tema del canon, que ha sonado mucho. Algo que tampoco se explicó en un momento, pero creo que no continuó, es el tema del bono oxígeno. Pero hay otras propuestas que en los últimos días también se han dado. Mira, yo creo que hay 4 que me parecen las más importantes. La del canon, de todas maneras, es viable, hay que hacer un estudio bien hecho para ver cómo se trabaja eso, porque no es tampoco como que toma tu cheque, pero es viable. Luego, el tema de las MIPYMES. El tema de eliminar impuestos y de promover la formalidad. El tema de las licencias creo que también está ahí, ¿no? Eliminar los trámites, es decir, que se puedan aprobar la constitución de una empresa sin necesidad de notaría, sin necesidad de tantos permisos y cosas. Ahí van 2. El tema de la vacunación con las pruebas moleculares y todo este trabajo en conjunto también. El tema del bono lo promueven todo, pero también es algo positivo. Y el tema de apertura, no más restricciones y cuarentenas, ¿no? Además, Keiko también y su equipo han planteado el regreso a las clases presenciales y empezar a vacunar profesores, ¿no? Entonces, hay varias propuestas que la gente tiene que empezar a sentir. Mi crítica con el tema de Keiko, y vamos a ver, es que la gente quiere un cambio radical. Todos queremos un cambio radical. En el mercado, en el Estado, en la situación del país. Entonces, en este debate técnico, lo que no puede ocurrir es tener buenos voceros de Keiko Popular hablando de tecnicismos que nadie entiende, y no mostrándole algo tangible a la gente y que realmente la gente sienta que le vas a cambiar la vida. Porque eso también, así como, digamos, criticamos al Partido Perú Libre
por sus radicalismos, por sus mentiras, sus ambigüedades, su falta de preparación y de improvisación. Lo que no puede haber del lado de Fuerza Popular es desconexión con la realidad, ¿no es cierto? Y esta especie de elitismo, digamos, de las propuestas, ¿no? Como si algo fuera, como si esto fuera muy complicado, ¿no? Y ahí, bueno, nos tenemos que ir, pero robando unos minutos, me gustaría decir que los que confiamos en la democracia, los que confiamos en el mercado, los que confiamos en la libertad, también pedimos cambios. Y eso es lo que tiene que entender también el equipo de Keiko Fujimori. Queremos hablarla de, por ejemplo, pensar en reducir ministerios, pensar en bajar el gasto público, pensar en evitar estas consultorías que han destrozado ministerios como el de Cultura, por ejemplo, para que el Estado también sea más eficiente y no sea pues tan burocrático, elefantiásico. Así está muy bien esa situación. Yo escuché la propuesta de reducir los trámites burocráticos, sobre todo para las MIPYMES, pero queremos quizás un poco más allá. Y el cambio en positivo, ese cambio sin retroceso, como dice Keiko, se tiene que materializar en mensajes concretos. Muchas gracias, José Ignacio. Vamos a dar pase entonces al debate técnico. Amigos, con ustedes hasta el próximo domingo, aquí en En Jaque. Hoy es uno de los principales